Hoy vamos a ser testigos de un ritual que para muchos se considera oscuro y macabro, pero que para sus creyentes, más que un ritual, es una fiesta. Hoy vamos a aprender sobre espiritismo y santería venezolana. Para eso nos hemos metido aquí bien en las montañas, en el centro del país, a unas 3 horas y media hacia el oeste de Caracas, para aprender sobre una religión que se llama la religión de la Reina Madre María Leonza, de la cual se desprenden todas estas creencias místicas que son tabú para muchos de nosotros, alrededor de un culto o una secta que tiene diferentes niveles, no solo de poderes sino de jerarquía, entre esas la tan famosa santería. Y hemos llegado hasta aquí, a un lugar muy remoto de Venezuela, para aprender de ella. Vamos a ver de todo en este video, imágenes muy fuertes, así que abróchense los cinturones, espero que estén preparados y bienvenidos. Todo el tema del espiritismo y la santería en Venezuela se ve sobre todo en las áreas rurales del país, en el campo, en los pueblos y en pequeños segmentos de las grandes ciudades. Es una religión autóctona de aquí, aunque se ha desplegado a muchos otros lugares del Caribe, cada uno practicando la santería a su manera, con pequeñas diferencias pero con la misma esencia alrededor, como por ejemplo el tipo de santería que practican en Cuba. Y por eso hemos llegado hasta aquí, hasta un punto de Venezuela en el cual ni siquiera llega la señal de celular. No tenemos nada. Todas estas comunidades que vemos alrededor, todas las personas que están aquí justo en este pueblito llamado Cata, son fieles creyentes de la situación. Eso es todo un movimiento. De estas cuadras, nadie se escapa del poder de la santería y el espiritismo. Y nosotros nos vamos a reunir en esta casa donde nos están esperando para explicarnos todo sobre este tema. El espiritismo y la santería tienen diferentes personajes. Escuchamos hablar de la materia y el banco. La materia es la persona que recibe al muerto, es decir, el que presta su cuerpo para que el espíritu de un difunto entre en él y lo posea, y así hacer parte del ritual. El banco es el guía, la persona que está a cargo de que la posesión se lleve a cabo con éxito. ¿Cuál es su participación aquí en la religión? Como materia, como banco. Materia es que recibe el espíritu y el banco es que lo guía. Entonces su función es recibir y guiar a los espíritus. Sí. ¿Usted se acuerda la primera vez que recibió un espíritu? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue dura porque duré muchas horas durmiendo porque eso es algo que te revienta por aquí. ¿Y de ahí en adelante se vuelve más fácil o siempre es igual de duro? No, más fácil. ¿Y usted cómo se llama? Yo soy Francisco. Yo más que todo ahorita trabajo más que todo de banco. Uno para la persona al frente y le prende un tabaco, agarra la caña y está pendiente ahí pues que no vaya a meterse un espíritu malo. ¿Has escuchado de alguien que se le ha metido un espíritu malo? Sí, sí ha escuchado, pero por otro lado pues y uno aquí más que todo está pendiente de las cosas. ¿Qué es lo que podría pasar en ese caso? Lo puede matar, cualquiera no puede pasar. ¿Se acuerda usted la primera vez que recibió un espíritu? ¿Cómo fue? Sí. Eso fue como una velación primero, que te hacen una limpieza, relación, después empiezas recibiendo poco a poco. ¿Y cuál es el propósito de recibir un muerto? O sea, ¿cuál es la función? No, que uno le gusta esa religión y uno como materia lo empieza a recibir poco a poco. ¿Y qué significa ese collar? Esto es como una protección para mí, entonces son de báquiro y de un puño. ¿Cómo se llama esta religión? Esa es la Reina Madre María Leonza, María Isabel del Prado de Talavera. ¿Y cuál es la diferencia entre espiritismo y santería? En el espiritismo uno trabaja con espíritus. La santería, en vez de bajar un espíritu, lo que hace es montar un espíritu. Es diferente, pues. La idea de iniciar en esto es llegar algún día a algún escalafón más alto, como de espiritismo, santería, algo más. La primera rama es el espiritismo. Si tú te quieres después ir para la palería. La palería, un nuevo término en nuestro vocabulario mientras investigamos este tema. La palería va mucho más allá porque involucra directamente al difunto cuerpo de la persona. Ya no solo se hacen rituales con creencias sobre el espíritu, sino que se tiene en cuenta la carne, los huesos, el pelo y otras partes del cuerpo humano. La palería se usa para rituales de brujería, razón por la cual muchos cementerios de este país están profanados, así como lo vimos en el cementerio del sur de la capital venezolana en uno de los videos anteriores. Por decir, ella murió y yo adquirí parte de ella, voy al cementerio, busco un resto de ella y ya ese muerto trabaja conmigo y si él quiere venir a la tierra viene a hacer lo que yo le diga.
Ah, ok, esa es una de las diferencias entre la santería, el espiritismo y la palería. O sea, nosotros para llamar a un espíritu, fuera de espiritismo utilizamos vela, tabaco y aguardiente. Con la santería es diferente, no se escupe en el suelo, no se fuma tabacos, el santo llega con cantos, pero cada uno tiene su diferencia. Señor, ¿usted cómo se llama? Ángel Díaz. Cuénteme qué es la palería. La palería es lo que es trabajar con muertos oscuros. Se le hacen unos cantos y se le hacen unos rituales, se le dan de comer al muerto con gallos, y el muerto de la palería es el muerto de luz, pero uno cuando ya tiene tiempo que es palo mayombe y ya pasa a tata, ya es un rango mayor cuando se llega a tata, que es donde tiene la jerarquía para poder rayar a otro humano para poder ser palero. Aparte de todo lo que estamos viendo y conociendo, en toda esta región de Venezuela también hay muchas festividades alrededor de la religión. Hay las festividades de San Juan que se hacen con tambores, se hacen sangueos, canto de sirena y golpe de tambor. Hay un golpe que llamamos golpe de plaza, que también se hace en la festividad de San Juan. San Juan se hace un embarque en lo que es en el mar, y los sanjuaneros todos van con sus tambores, sus banderas. Eso después se regresan y empieza un sangueo en todo lo que es la entrada del pueblo hasta la puerta de la iglesia. Y luego San Juan vuelve a su casa, donde se vela toda la noche y amanecemos parrandeando con canto de sirena y golpe de tambor. ¿Qué es un canto de sirena? Canto de sirena son cantos a lo divino que hacían los esclavos en aquel entonces, expresando lo que sentía, ¿ves? Y nosotros lo heredamos como los afrodescendientes y todavía mantenemos esa cultura. O sea que eso es una cultura y unas fiestas que vienen desde antes de después de la época de los españoles, ¿no? Exactamente, de la época de los españoles, el tiempo de la esclavitud, cuando aquí había la hacienda de cacao, tenían allí los esclavos trabajando en la hacienda de cacao. Ellos se fueron dejando toda esa costumbre de generación en generación. También están los diablos danzantes de Corpus Christi, que también se viene de esa descendencia de los tiempos de los esclavos, pero si le hace un ritual al Santísimo Sacramento del altar. Después de salir de la casa de los diablos, hacemos un ritual en la iglesia donde todos vamos danzando y algunos promeseros al Santísimo van de rodillas de tal punto hasta la puerta de la iglesia donde está el altar mayor. Es muy importante saber que a pesar de que esto es una religión autóctona de Venezuela, muchos dicen que la santería es una herencia de los africanos, porque todas estas festividades, estos rituales, estos cultos espirituales vienen de la época de los españoles, cuando traían a todos los africanos en cadenas para meterlos aquí esclavos, ¿no? Y desde allá tenemos trazos de que ya se practicaba la santería. Quiere decir que este tipo de actividades ya venían del continente africano y son herencia de los afrodescendientes que hoy componen este suelo venezolano. Muchos dicen también que si usted va a África, los rituales son muy parecidos. El ritmo de tocar los tambores es muy parecido, como si fueran religiones hermanas pero que se llaman diferente, donde la práctica y los rituales son bastante semejantes, pero con otro tipo de dioses, otro tipo de figuras y otro tipo de nombres. ¿Me vas a contar qué es eso? Por la santería, Changó, el rey del fuego. Tejo Chosi, el rey de la cacería. Tejo Ogún, el rey del hierro. Este vasito que estoy aquí, es una bóveda espiritual. Por la santería se dicen los egos. O sea que cada uno de esos vasos con agua representa a un familiar muerto. Un familiar muerto. ¿Y ustedes pueden hablar con ellos, bajarlos? Bajarlos como tal no, pero si uno le fuma un tabaquito, una velita, y ellos se manifiestan de cualquier forma, puedes sentir un escalofrío, puedes escuchar que te hablen. Todo depende de cómo tú te comuniques con ellos y ellos se quedan comunicados. ¿Por qué no se pueden bajar? Porque eso es por un determinado tiempo de haber fallecido, es que pueden ellos venir a cualquier pueblo. Ah, creo que es después de 10 años, ¿no? Algo así, hasta más. Un mután blanco representa a los mujeres y un mután oscuro representa a los hombres. Y los caracoles que tiene adentro, por la santería, por ahí es que habla el santo. Esa es la diferencia de cómo consulta un espiritista por un tabaco, cómo consulta un santero por medio de caracoles, cómo consulta un palero por medio de chamelones, que son unas conchitas de coco. El tema del espiritismo y la santería es bastante complejo y viene desde hace muchos años atrás. La religión busca entre su historia los pasajes más antiguos para descubrir algo llamado las cortes, un término que nos va a explicar la materia principal del ritual que estamos a punto de presenciar. Cuéntame sobre las cortes. Son muchas cosas
donde se vive o se vivió en aquel entonces, ¿verdad? Como la corte india, que es la principal por ser más que todos los primeros fundadores de Venezuela. La corte de las negras, donde se trata de hechicerías, cantamientos. La corte chamarrera, donde está el conocimiento, el trabajo de las hierbas, ¿verdad? De sanación, de limpieza. Está también la corte libertadora, donde entra Simón Bolívar, donde entra Pedro Camejo. El término es bajar un muerto. ¿Ese es el término correcto? No, ¿por qué? Porque cuando uno va a hacer la invocación, uno abre un portal hacia otra dimensión. Es transportarse. ¿Por qué? Porque no podemos bajar al muerto, no transportar. ¿Se pueden invocar espíritus como por ejemplo el de Simón Bolívar o el de Hugo Chávez? El de Simón Bolívar sí, de Chávez por ahora no, por el tiempo poco que hay que tener, más no se dice que no se pueda. El que quiera participar en la danza del fuego, ¿qué tiene que hacer? Todas las materias deben tener una purificación, donde entra no comer carne, no tener relaciones sexuales por cierto tiempo, no consumir licor, no estar trasnochándose. ¿Qué significa la danza sobre el fuego? Paz, armonía, salud, porque eso es lo que pedían nuestros ancestros sobre las cultivaciones, el alimento, cuando había sequía, para que pidiéndole a ese Dios que trajera el agua. Y ahora muchos de ustedes tal vez se preguntarán, ¿cuál es la necesidad de meterse en estos temas? Estos temas que logran intimidar a más de uno. En varias regiones de Venezuela esta es la religión, y con ella vienen las creencias. Creencias de protección, de sanación y de petición para el futuro. Esas experiencias que usted ha tenido de sanación y de eso, cuéntame un poco de eso. En realidad, todo empieza por la fe. La fe, sin fe no hay nada en este mundo, en el mundo de María Leonza. O como lo dicen mucho, la fe mueve montaña. ¿Y qué ha visto usted? Le puedo decir que habían personas que estaban al borde de la muerte, digámoslo de esta manera, que habían personas con muy alta falla de salud, y mediante a mi Santa Madre Reina María Leonza y de todas sus entidades espirituales de alta luz, fueron sanadas, le fueron quitado el mal de todo su cuerpo y fueron totalmente purificadas, digámoslo de esa manera. Aquí ya están todas las personas alrededor, ya todos los que tenían que llegar llegaron. Estamos esperando que se esconda un poco el sol, que llegue la noche y comienza el ritual. Pero antes de comenzar el culto a la Reina Madre María Leonza, hay que venir aquí a ese establecimiento que se llaman perfumerías, donde usted va a encontrar todo lo que necesita para el culto. Va a encontrar velas, va a encontrar figuras religiosas, va a encontrar perfumes, va a encontrar tabaco, y aquí llevo en esta bolsita lo que necesitamos para el día de hoy. Y juzgando por las apariencias, dentro de esta perfumería hay mucha gente, lo que quiere decir que estas son actividades que realmente son bastante populares entre el pueblo venezolano. El tabaco está hecho de hojas de tabaco secas. Es una envoltura. El tabaco para nosotros los espiritistas es el medio de conexión, el medio de comunicación, es el instrumento con el cual nosotros nos conectamos hacia otro campo, y a través de un tabaco nosotros podemos pedir permiso, podemos consultar, podemos indagar diversas cosas que nosotros queramos preguntar. Bajan espiritualidades, pueden aposentarse en nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo le llamamos cajón, somos materias. Es un cajón espiritual donde nuestro espíritu se eleva para que así pueda entrar una espiritualidad, un ser de alta luz. Me decías anteriormente que en el tabaco se esconden importantes secretos. Dependiendo de la lectura que nosotros le queramos dar. Te comento el por qué. Porque como te dije, el tabaco es ese medio, ese instrumento, ¿verdad? Por el cual nosotros podemos ver. Podemos, como quien dice, escudriñar que hay más allá de esas envolturas, ciertos misterios, donde nosotros podemos ver cómo está nuestra aura, cómo están los pensamientos tanto de nosotros como la persona que vayamos a consultar, que vayamos a chequear, así lo llamamos. Se puede ver la parte terrenal, cómo está esa persona terrenalmente, cómo está su proceso, su desarrollo, su parte de sentimientos, de pensamientos, de caminos, su parte laboral. La señora del tabaco tiene como función ser la guía de la materia principal del ritual. Ella también accedió a leerme el tabaco. Santo y sagrado momento, con el santo y sagrado permiso de mi Santa Madre Reina María Leonza, usted, Madre mía, Madre Reina, Madre amada, Reina de la montaña de Zorro, vas a tomar el tabaco, lo vas a agarrar, te lo vas a poner en tu corazón y usted va a pedir, a partir de este momento, usted va a pedir de corazón. Una persona muy soñadora, donde algo se te encaja aquí en la cabeza y hasta que no lo logras,
no te quedas tranquila. Tú vas por él. Hay una persona fallecida, una señora muy linda. Tienes en mente a una persona que quizás esa va a ser, o ese es el trampolín para lo que tú quieres hacer. Después de leerme el tabaco, me dejó muchas cosas en qué pensar. Teniendo en cuenta que yo soy una persona bastante escéptica con estos temas, prefiero guardarme mis comentarios, ya que el tema religioso, sin importar el ritual que se practique, es una creencia personal. Solo puedo decirles que sí logré llegar a una serie de conclusiones que si alguno de ustedes me cruza por la calle, estaría dispuesto a compartir. Y entonces cayó la noche, marcando el momento justo de comenzar nuestro ritual. Todo estaba preparado. Iba a presenciar mi primer ritual de espiritismo en territorio venezolano. El ritual comienza con una fiesta de tambores para rendirle un homenaje a los espíritus y para entrar en calor como forma de darle la bienvenida a ellos, para que se sientan en un ambiente de fiesta bastante familiar. Luego se prende la fogata como homenaje al sol, el calor que limpia las impurezas del cuerpo y el espíritu. La fiesta de tambores se hace ahora alrededor del sol, en donde uno por uno de los que juega el rol de materia van invocando sus espíritus. En este ritual van a invocar espíritus de indígenas de hace cientos de años atrás, considerados espíritus de luz por su participación en la historia. Esto también es una forma de rendir homenaje a sus ancestros, ya que estamos en territorio indígena. Cuando el fuego llega a su máxima expresión, el espíritu hace posesión del cuerpo. El espíritu es el que baila. Todas estas personas que vemos alrededor del fuego en una danza ya llevan un espíritu de indígena por dentro. El espíritu acaba de poseerlos. Es el espíritu el que habla, el que se comunica, tomando absoluto control del cuerpo. Y una forma de mostrarlo es caminando sobre el fuego, algo que normalmente el cuerpo humano no podría resistir a simple vista. Es tanta la creencia de la posesión que muchos de ellos logran meterse pedazos de carbón vivo en la boca. Esta es la señal. Estamos rodeados de espíritus indígenas en este momento. Todas las materias han logrado invocar su espíritu. Es entonces el inicio del ritual. Las materias o cuerpos poseídos siempre están acompañados de su guía, la persona que los dirige durante la posesión. La forma de guiarlos involucra tabaco y aguardiente. El guía le está constantemente escupiendo aguardiente al cuerpo poseído de su materia y le tira humo de tabaco con la boca para que el olor le recuerde al cuerpo que sigue aún en la tierra. La materia principal de este ritual dice haber invocado a un chamán de la era de los españoles, y esto se sabe porque el espíritu habla en español con acento europeo. Yo pensaba como que dicen que venían de otro lugar. A salud para ustedes y la grandeza, porque se dice, se parlamentea. Cuando ellos invocan un espíritu de antes de los españoles, este va a hablar en otro idioma, lenguas indígenas y demás. De una u otra manera, al invocar cualquier espíritu, la voz de la materia cambia, su expresión facial cambia y la forma de interactuar también, su postura y su mirada. Aquí les dejo algunos momentos clave del ritual.
Más que una religión, yo lo veo más como una fiesta. Tal vez una fiesta muy polémica que pocos logran entender. Y realmente yo tampoco es que la entienda mucho, ya que esta es mi primera vez por acá. Pero sea lo que sea, santería, espiritismo o brujería, estas son creencias muy antiguas que conservan la idiosincrasia de pueblos ancestrales. También se puede ver cómo estas creencias forman una comunidad alrededor de varios elementos de complicidad social para las familias de la región de este país, para lo cual, estemos o no de acuerdo, entendamos o no, es simplemente interesante ver con nuestros propios ojos que las creencias de la gente son en serio y que una sola creencia puede unir a la comunidad. Yo por mi parte, seguiré siendo un escéptico curioso por el mundo, con mucho respeto siempre, queriendo conocer las entrañas de los pueblos que visito. ¿Y ustedes en qué creen? Bora,